Sobre la cinética de reacción. Para poder abordar este tema, pues hay que recordar, por ejemplo, lo que viene a ser la estequiometría. Digamos que tenemos una reacción genérica en donde un reactante A con un reactante B dan los productos C y D. Y por cada mol de A reaccionan B sobre A moles de B y se producen C sobre A moles de C y D sobre A moles de D. Son principios muy básicos de la estequiometría que guarda las proporciones entre reactivos y productos. Si esto es cierto, la velocidad de reacción de cada uno de los compuestos se puede relacionar con su estequiometría. Por ejemplo, si yo conozco la velocidad de consumo de A, puedo relacionar la velocidad de producción de C multiplicándola por la relación entre coeficientes estequiométricos de C y de A, es decir, C sobre A. Así de simple puedo yo determinar las relaciones estequiométricas. Ahora bien, un ejemplo muy llano, muy sencillo, es la reacción entre el monóxido de nitrógeno y el oxígeno. La relación de velocidades es que la velocidad de consumo de monóxido entre -2 es igual a la velocidad de consumo de oxígeno entre -1 e igual a la producción de dióxido de nitrógeno entre 2. Ahora bien, generalmente se suele modelar la velocidad de reacción mediante dos términos principales. Un término que sea dependiente de la temperatura, que generalmente se le denota como constante cinética de reacción, que realmente, como lo estoy denotando, no es una constante, pero sí lo es para una temperatura determinada. Y otro término que sea función de las concentraciones. Estos términos pues dependen mucho de cómo reaccionan las moléculas de los reactantes entre sí y cómo interaccionan también, por ejemplo, con un determinado catalizador, si es que éste estuviera presente. Por ejemplo, en la reacción de neutralización o de formación de cloruro de sodio entre hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, pues aquí tenemos que también podemos decir que hay una única constante cinética de reacción. No se postula una para el hidróxido, no se postula una para el ácido clorhídrico, ni para el cloruro de sodio, ni para el agua. Es una única constante cinética de reacción. Ahora bien, esta puede denotarse en forma general una velocidad de reacción de una reacción elemental. Generalmente suele modelarse por leyes de potencias. Estas leyes de potencias no siempre se podrán aplicar, ya que algunas reacciones, como lo veremos más adelante, tienen formas no elementales, es decir, no reaccionan alfa moléculas de A con beta moléculas de B, sino que los mecanismos son un poquito más complejos. Se suele llamar al orden global de reacción como la suma de los exponentes de cada una de las concentraciones de los reactantes. En este caso, el N, el orden global de reacción, sería igual a la suma de los exponentes de alfa más beta. Para una reacción genérica A que da productos, la constante cinética de reacción tiene las unidades de concentración elevada a la 1 menos n sobre el tiempo. Por ejemplo,
Si nosotros tuviéramos un orden global de reacción de 1 sería n, es decir, 1 menos 1, 0, y la concentración elevada a la 0 desaparecería, así que mi constante cinética de reacción serían segundos a la menos 1, minutos a la menos 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos la reacción de etileno, de etano, que da etileno, con una molécula de hidrógeno. Su cinética de reacción es de primer orden. Como lo pueden ustedes ver, solamente hay un exponente de orden 1 en la concentración de etano. Por ejemplo, también el N-butano se isomeriza en isobutano con orden de reacción de 1 en sentido directo y en sentido inverso, razón por la cual tanto la concentración de N-butano como de isobutano pues están elevadas a la potencia 1. Si tuviéramos, por ejemplo, la reacción del acetato de etilo con butanol para dar acetato de butilo y etanol, una reacción de sustitución, pues también es reversible, y en este caso es una reacción de orden global 2 porque el exponente 1 del reactante A con el exponente 1 del reactante B dan 2 en el sentido directo, y lo mismo pasa con los productos en el sentido inverso. Ahora bien, hay reacciones, como ya lo mencioné, que no se pueden modelar tan sencillamente porque ocurre que hay pasos intermedios entre ellos, y los intermediarios que existen pues también juegan una parte clave. Por eso tenemos, por ejemplo, la reacción del acetaldehído para dar monóxido de carbono y metano, pues dan exponentes fraccionarios, en este caso, con respecto al metano, y bueno, en este caso, como lo podemos ver, no tiene mucho sentido que aparezca el intermediario etilo, el radical metilo en nuestra ecuación. Además de que un intermediario pues es difícil de medir. Esto ocurre también en las reacciones heterogéneas, por ejemplo las que utilizan catalizadores, como la del cumeno que da benceno y propileno. Vemos la forma de la ecuación, incluso es una ecuación fraccionaria, que depende de las presiones parciales, de los constantes de absorción y de un montón de cosas más que no es el tema de este video, pero es bueno saber que existen este tipo de modelados de ecuaciones de velocidades de reacción. Por ejemplo, mucho se ve esto en las reacciones biológicas. Está la ecuación de Monod, por ejemplo, que nos da que un sustrato más células me da más células y producto, y tiene una forma fraccionaria. Y lo mismo pasa con la ecuación para las reacciones enzimáticas de Michaelis-Menten, donde vemos la urea que es catalizada por ureasa para darnos amoníaco y CO2. Este tipo de sistemas se modelan de una forma diferente, como ya lo mencioné, debido a los intermediarios, en este caso, que existen entre células y productos, células y reactantes, o enzimas y reactantes. Ahora bien, ¿cómo se modela una reacción reversible? Por ejemplo, tenemos aquí a el benceno que da difenilo. Su forma directa pues sería una de segundo orden. Como vemos, la concentración de benceno está elevada al cuadrado, pero también el benceno, el difenilo,
si se combina de nuevo con el hidrógeno que se desprende, da de nuevo benceno, así que hay una reacción directa e inversa. La suma de estas dos me da la velocidad neta de reacción. Nosotros podemos hacer una especie de factorización entre ambas, y precisamente al cociente entre la velocidad inversa y la velocidad de reacción directa se le conoce como la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio, como ya hemos visto en cursos básicos, sigue la ley de Le Chatelier. Esto es, si la reacción es exotérmica, esta constante tenderá a decrecer, y si es endotérmica, hará que el equilibrio se desplace hacia los productos. Ahora bien, hablando de la constante cinética de reacción, Arrhenius demostró que la dependencia con respecto a la temperatura es de forma exponencial. En este caso hay un factor preexponencial A mayúscula y hay una energía de activación que es básicamente, un sentido físico de él sería la energía o el estado energético al cual deben de acceder las moléculas para poder reaccionar. Acá, por ejemplo, nosotros vemos a los productos en un nivel energético que, debido a las interacciones, a los acercamientos, a las colisiones que hay entre ambas, llegan a un nivel energético en el cual están activados sus orbitales y listos para formar nuevos enlaces y por lo tanto generar el producto. Esto es básicamente lo que representa la brecha energética que se debe de saltar para poder lograr que una reacción ocurra. Si yo quiero determinar esto a partir de datos experimentales, por ejemplo, si yo tengo la constante cinética de reacción por lo menos a dos temperaturas diferentes, puedo generar una gráfica o puedo hacer una especie de regresión lineal en donde, si yo grafico el inverso de la temperatura absoluta contra el logaritmo natural de la constante de velocidad cinética, yo tengo que en este caso el intercepto con el eje de las coordenadas y sería el logaritmo natural de A, es decir, el factor preexponencial, mientras que la pendiente, por razones lógicas, debería ser negativa, y sería igual al cociente de la energía de activación entre la constante universal de los gases. Ahora bien, para una reacción genérica A que da productos, es decir, la velocidad de consumo de A es igual a K por la concentración de A elevada a un orden X indeterminado alfa, decimos que solo depende de A. Pero si yo tengo un segundo reactante B, pues yo puedo denotar a el exponente alfa que me dice cómo depende la velocidad con respecto a la concentración del reactante A, y un exponente beta que me dice lo propio con respecto al reactivo beta, respecto al reactivo B. Si yo quiero determinar tanto alfa como beta, puedo hacer un truco muy sencillo. Yo puedo determinar la constante o la pseudoconstante cinética de reacción si pongo en exceso uno de los dos reactantes. Por ejemplo, pongo mucho de B. Así B no se va a consumir apreciablemente en el tiempo, y se puede asumir que B siempre va a tener la concentración inicial, porque esta casi no va a variar. Así, K absorbe al término CB elevado a la beta, y así obtengo, lejos de eso, obtengo lo que viene a ser la pseudo constante de velocidad y el orden de reacción alfa con respecto al reactante A.
Y lo mismo puedo hacer con A. Puedo ponerlo en exceso para encontrar la cinética de ambos. Ahora bien, yo puedo encontrar la cinética de reacción global si y siempre si las dos concentraciones guardan siempre la misma relación entre sí. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, si de alguna forma yo puedo determinar para una cierta reacción que se consume en 1 a 1, es decir, la relación estequiométrica es 1 a 1, por cada mol de A se consume una mol de B, puedo poner las concentraciones iniciales idénticas y así el orden de reacción que estoy determinando es alfa más beta. Ahora bien, ¿cómo se determina esto? Bueno, pues hay varios métodos, voy a hablar de 3. El método integral es uno de los más simples. Parte de la presuposición de un orden de reacción. Ojo, solamente para órdenes elementales o reacciones moleculares elementales. Por ejemplo, aquí la velocidad de consumo de A solo depende de A elevado a un cierto exponente alfa. Entonces, si yo, por ejemplo, hago mis experimentos en un reactor Bash a volumen constante, pues mi balance de masa queda que la velocidad de acumulación de A es igual a la velocidad de reacción de A. Y si, por ejemplo, fuera para una reacción de orden 0, esto es, el exponente es un 0, y por lo tanto CA se vuelve elevada a la 0, se vuelve un 1, pues la velocidad de consumo de A es igual a menos K. Igualo esto en mi balance de materia y con las condiciones iniciales, sea 0, concentración inicial, en el tiempo t igual a 0, pues integro esta ecuación y encuentro que CA varía a partir de la concentración inicial de A menos la constante cinética de reacción por el tiempo. Y bueno, la gráfica que yo obtendría de tiempo contra concentración debería ser una línea recta, o esto es una R cuadrada muy similar a 1. Y bueno, lo mismo ocurriría, por ejemplo, si yo integro una expresión, asumiendo que alfa vale 1, pues los lados de mi ecuación serían logaritmo natural de CA sub 0 sobre CA igual a KT. Es decir, si yo grafico el logaritmo de las relaciones de concentraciones contra el tiempo, debería de obtener una línea recta. ¿Y qué creen? Pues la pendiente debería de ser igual que K, así como lo fue en el orden de reacción 0. Y lo mismo va a pasar para una orden de reacción 2, reacción 3 y demás. ¿Y qué pasa si no le doy al clavo? Si asumo que es de orden 0 y no da una línea recta. Si asumo que es de orden 1 y no da una línea recta. Si asumo que es de orden 2 y no da una línea recta, por ejemplo, como en esta transparencia. Pues vamos a tener que la suposición que se hizo no era la correcta y por lo tanto no es del orden que se asumió. El método diferencial requiere que saquemos logaritmos naturales a la expresión. Así se transforma en esto. Y como ustedes pueden ver, esto es una línea recta. Así que si ustedes grafican el logaritmo natural de la velocidad de cambio de la concentración en el tiempo contra el logaritmo natural de la concentración, deberían de obtener una línea recta. Y la pendiente de esta línea recta es igual al orden global de reacción y el intercepto sería igual al logaritmo natural de la constante cinética de reacción a la temperatura que se lleve a cabo el experimento. Entonces nosotros podríamos sacar los datos de tiempo, concentración y después sacar las derivadas. Hay varias formas de hacer esto. Por ejemplo, si yo quisiera sacar la derivada numérica, pues sería la diferencia de estas concentraciones entre estos tiempos, la diferencia entre estas concentraciones y estos tiempos, y así sucesivamente.
Otra forma de hacerlo sería hacer una gráfica y sacar las pendientes físicas que se pudieran obtener para diferentes puntos, para diferentes tiempos y para diferentes concentraciones. Y otra sería hacer una regresión lineal o polinómica para derivar a la ecuación obtenida y hacer la sustitución de el cálculo de la derivada en un punto determinado en el tiempo. Hay varias formas de hacerlo. Si se tienen tiempos cortos, pues valdría la pena probar con las derivadas numéricas. Si estos tiempos no son tan cortos, hay derivadas numéricas más precisas que se pueden constatar o checar. Y el último método sería la regresión no lineal. Si nosotros integramos esa expresión dejando a alfa como un valor literal, podemos llegar a esta ecuación. Y de esa ecuación podemos despejar la concentración de A, que podemos sacar la varianza de esa expresión, donde sea I, M sería la iésima observación medida experimental, mientras que el otro sería el modelo. Si yo saco la diferencia y le elevo al cuadrado, tengo la varianza. La idea sería, con algún solver como Polymath o como Excel, encontrar cuáles son los valores de alfa y de K que hacen lo más pequeño posible, de ser posible, 0 a esta expresión. Otra forma de hacerlo es con los tiempos medidos. Entonces, a continuación simplemente explicaremos de forma muy sencilla cómo se lleva a cabo el experimento en laboratorio para una reacción determinada, en este caso, saponificación de acetato de etilo. Este es nuestro reactor que nosotros utilizaremos para hacer la saponificación de acetato de etilo. Como ustedes pueden ver, tiene un doble fondo. La idea es que a través de este doble fondo entre agua y salga agua, que va a estar a una temperatura constante gracias a este recirculador. Vamos a lograr una agitación mediante este agitador y esta pastilla agitadora que me va a dar una concentración homogénea. Entonces, la idea de esto es sumergir el bulbo de un conductímetro para monitorear la evolución de la conductividad en el tiempo y a partir de ello hacer una transformación de datos de conductividad contra tiempo, que es directamente proporcional a concentración contra tiempo, para poder discernir cuál es la cinética de reacción.